El día de hoy vamos a continuar con el tema de los elementos esenciales y su papel en la fertilización. Hoy vamos a hablar de un elemento que interfiere mucho en las paredes celulares y que tiene que ver mucho con la rigidez de la planta e inclusive con el anclaje de los frutos al cáliz y a la rama para que no se caigan. Pero antes de eso, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es una información realmente valiosa que te va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas producciones y sobre todo que estén generando mucho empleo. El día de hoy vamos a hablar de un elemento esencial para la planta. ¿Cuál es ese elemento? Continuando con el tema de fertilización, el calcio. El calcio es un elemento esencial. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Forma parte de las paredes celulares. Entonces, al formar parte de estas paredes celulares, ¿qué va a hacer? Dos cosas muy fundamentales en la planta. Es el que va a dar elasticidad y rigidez. ¿Sí? Estos dos aspectos mantienen una planta erguida, la mantienen bien ramificada, con excelente follaje e influye obviamente en el crecimiento, desarrollo y producción. Por eso es que es tan importante. Al formar parte de las paredes celulares, hace a la planta más elástica y rígida al mismo tiempo. Ese es un papel súper importante. Otra cosa del calcio que posiblemente no sabías es que también interfiere en la formación de los pelos absorbentes. Entonces, si usted me pregunta a mí que si el calcio se necesita al inicio, sí, por la formación de esos pelos absorbentes. Obviamente acompañado por otros elementos que cumplen una función específica acá. Entonces, con esto, yo tengo que tener en cuenta el calcio en una dosis baja para estimular el crecimiento de pelos absorbentes y la rigidez y la elasticidad del tallo en crecimiento, pues obviamente se mantenga. Sin embargo, donde más gasta calcio la planta o donde más requiere la absorción de calcio es en el tema de ¿qué? Del cuajado del fruto. No en la floración, en el cuajado del fruto. ¿Por qué? Porque el calcio me va a ayudar a que ese fruto no se me caiga de la rama. Supongamos que está la rama y acá está el fruto. En esta parte es vital que empiece la absorción de calcio, porque esta parte del cáliz es muy susceptible a cambios hormonales. Por ejemplo, en el aguacate se da un fenómeno de etileno. ¿Por qué? Por la falta de calcio. Y empieza el etileno, empieza a ponerse esta parte roja y el fruto se cae. Eso no tiene nada que ver, como lo dicen algunos, que no estoy de acuerdo, que eso son efectos normales del árbol, que porque no es capaz de sostener el fruto. Eso es mentira. Eso es por una falta específica de calcio y tiene que ver mucho con la temperatura del ambiente, porque interfiere en la temperatura del ambiente, en las deficiencias de calcio y en la caída de los frutos. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. También, de forma sinérgica, el calcio tiene una característica que trabaja en sinergia. ¿Cómo así que en sinergia? O sea, que son amigos pues y que trabajan muy bien juntos, que son el boro, ¿sí? Junto con el boro me ayuda a ese llenado de frutos, ¿sí? Entonces voy a tener una cutícula o una cáscara mucho más resistente ¿a qué? A factores bióticos, que son las plagas y las enfermedades, y los factores abióticos,
¿Cuáles son los factores abióticos? Les mencioné una ahorita. La temperatura, la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si nosotros tenemos una deficiencia o un exceso de calcio, muchos de los síntomas se van a manifestar en la cutícula de los frutos o en la famosa cáscara que nosotros llamamos. Entonces, ya sabiendo la característica del calcio, vamos a entrar a los fertilizantes. ¿Qué fertilizantes a mí normalmente me gustan? El que más me gusta, uno de los que más me gusta a mí y que se absorbe es el nitrato de calcio. El nitrato de calcio trae más o menos un 40% de calcio. De un 27%, hay algunas formulaciones que traen un 27%, un 40%, dependiendo de la casa comercial. Me gusta mucho, recuerden que los nitratos se lavan muy fácil, entonces el suelo debe estar a capacidad de campo para que haya una buena absorción. ¿Cuál es la característica de absorción del calcio? Que solo se mueve vía xilema. O sea que es un elemento que poco móvil. ¿Por qué es poco móvil? Porque no se distribuye por el floema a todas las partes de la planta. Por eso hay que utilizar fertilizantes foliares cuando empieza el llenado de los frutos. En esa parte es muy importante, para que llegue más rápido y se absorba más rápido. Tienen que tener mucho cuidado cuando utilicemos el fertilizante foliar porque podemos crear esos excesos. Otro que se utiliza mucho, que no es soluble, es el sulfato de calcio. El sulfato de calcio no es soluble y se pega a las arcillas. A modo personal yo casi no lo utilizo por eso, porque nosotros necesitamos muchas cantidades en el cuajado de los frutos y como este se mueve tan lento en el piso y se adhiere a las arcillas, no es una buena opción para fertilizar para el cuajado de frutos. Entonces me voy más por el nitrato de calcio y por el calcio boro a nivel foliar para que nos ayude más. Ustedes se preguntarán, bueno, aquí hay una fuente muy importante que nosotros conocemos y todo eso, que es el famoso carbonato de calcio. Palabras más, palabras menos, es la cal. La cal no es un fertilizante, pilas con eso. He visto muchos cultivos grandes de frutales y les echan cal. Eso no es un fertilizante, muchachos, eso es una enmienda. Una enmienda para corregir la cantidad de aluminio que yo tengo en el suelo. Que eso se los voy a explicar mucho más adelante cuando estemos aprendiendo a leer los análisis de suelos. Pero básicamente esto es una enmienda. Esto nos sirve para fertilizar, para que lo tengan en cuenta. Fertilizante, nitrato de calcio a modo personal y fertilizante foliar, calcio y boro, que son súper sinergistas. Ahora vamos a hablar entonces de las deficiencias de calcio. La deficiencia de calcio, la primera y la más común es la debilidad de los tallos. Estos tallos normalmente cuando empezamos a detectar la deficiencia de calcio, si no tenemos progresión, estos tallos son muy débiles y se doblan muy fácil y pierden toda la elasticidad y toda la rigidez. O sea, el palo empieza a doblarse y así se queda. Cuando yo vuelvo y lo estiro, vuelve a su punto original. Entonces, esto es uno de los síntomas que se presenta en tallos. El segundo, en hojas se puede presentar, se me empiezan a encocar las hojas para adentro. Hágase cuenta la misma sintomatología de ácaros, pero se empieza a malformar y se empieza a encocar hacia adentro. Empieza a presentarse este fenómeno de coquita en las hojas. Ese es un fenómeno muy común, pero como es poco móvil, ¿cierto? ¿Dónde se me van a presentar esos síntomas? En las hojas jóvenes. En las hojas jóvenes se me va a presentar este síntoma del entorchamiento de
del encocamiento de las hojas. Una tercera forma de deficiencia se nota mucho cuando estamos en etapa de cuajado, o sea, cuando forma el ovario y termina la floración. Es que esos ovarios caen al suelo. Se caen todos, o sea, empieza a haber eso es lo que le llamamos aborto de flores o el aborto pues del ovario. Esto le llamamos el aborto de flores comúnmente. Y empieza una caída excesiva de esos ovarios. ¿Por qué? Por el fenómeno que yo les digo de la rama en esta parte. Tenemos deficiencia de calcio. Al tener deficiencia del calcio, al darle la temperatura, al llegar a la temperatura alta, una temperatura aceptable, esto se empieza a colocar como rojito y ahí inmediatamente se cae. ¿Por qué? Porque a deficiencia de calcio sube el etileno. Y al subir el etileno, inmediatamente me aborta los frutos, cualquier tipo de fruto. Pero en este caso, pues estoy colocando el ejemplo con el aguacate porque es el más visible y es el que normalmente se ve. Ese fenómeno lo voy a explicar mucho más adelante con mucha más calma, para que lo entendamos un poquito. Entonces, específicamente, y el principal, es el aborto de flores. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué causa la deficiencia de calcio? Recordemos que yo les dije en un video anterior que el calcio y el potasio no se lavan, no son sinergistas, sino que son antagonistas, no son amigos. Y entonces cuando yo me excedo en aplicaciones de potasio, el calcio me baja y me presenta esos problemas, para que lo tengamos en cuenta. Entonces la principal causa es esta relación de calcio y potasio la voy a explicar mucho más adelante, para que la entendamos específicamente, ustedes la tengan clara de una manera muy sencilla, sin enredarnos tanto, que es que esto es una relación y que los aniones y que los cationes, no, te las voy a explicar lo más sencilla posible para que me la entiendan. Ya, entonces vamos a hablar de los excesos, porque todos los excesos son malos, a pesar de que no lo creamos. Cuando echamos en exceso, pues las cosas no son tan buenas. Entonces, ¿qué pasa con los excesos de calcio? La fruta no crece. No va a crecer ustedes, pero si me va a ayudar al cuajado de los frutos, pues ¿por qué no va a crecer? Se va a presentar un fenómeno. Primero, el exceso de potasio va a hacer que la cutícula o la cáscara sea mucho más gruesa. En algunas ocasiones esa cutícula o esa cáscara de la fruta se va a romper. Y vemos como unas estrías, así más o menos, en la cáscara, ¿sí? Y esa cáscara, a nosotros a pelar la fruta, o la cortamos por la mitad, en el caso de los tomates, en el caso de las naranjas, de los limones, del aguacate, de las frutas, esta cáscara es demasiado gruesa. Y aquí la formación de la carnosidad está deshidratada, es muy seca, demasiado seca. Ahí tenemos un exceso. Entonces, si ustedes empiezan a relacionar el exceso de calcio y con la falta de potasio. ¿Por qué con la falta de potasio? Porque tengo un fruto pequeño, poco desarrollado, cutícula o cáscara gruesa y carnosidad deshidratada. Y fuera de eso, todas sus condiciones organolépticas, o sea, olor, sabor, todo eso se va a ver afectado. Acá está el principal problema en los frutos. Otro de los excesos, ya para terminar, son los tallos muy lignificados o muy leñosos o muy rígidos, ¿sí? Esos tallos también presentan un problema. Ellos tienen la corteza, tienen aquí el xilema, el floema, ¿cierto? Este tallo empieza a hacerse demasiado carnoso y demasiado rígido, y eso también me puede traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque a medida que se va engrosando esta corteza, se me van cerrando los haces vasculares y voy a tener problemas de haces vasculares y de absorción. Entonces, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, muchachos, que este es un video que les va a ayudar mucho. Este contenido
realmente les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.